Anteriormente exploramos el ascenso de Benito Mussolini, desde sus primeros pasos como socialista radical hasta su golpe definitivo contra el Estado italiano con la marcha sobre Roma. Vimos cómo se consolidó la Italia fascista, cómo se construyó un régimen basado en la propaganda, la violencia y el culto al líder. También cómo, en su ambición imperial, Mussolini impulsó la expansión de un nuevo imperio que se extendió por África y los Balcanes, soñando con recrear el Mare Nostrum, el Mediterráneo dominado por Roma. Hoy nos adentraremos en una etapa crucial, la alianza con la Alemania nazi, la entrada de Italia en la Segunda Guerra Mundial, el giro decisivo que marcaría el principio del fin. Un error estratégico y político que acabaría provocando la violenta caída de Mussolini, la descomposición de su régimen y el derrumbe de aquel sueño imperial que tan obsesionadamente había perseguido. Tras consolidar su poder dentro de Italia, Mussolini había extendido su influencia más allá de sus fronteras. Con la ocupación de Libia, la conquista brutal de Etiopía y la anexión de Albania, el duce había logrado cumplir parte de su sueño imperial. El Mediterráneo, el antiguo Mare Nostrum romano, volvía a aparecer, al menos en los mapas, una esfera de influencia italiana. Se sentía invencible, intocable, el nuevo César. Pero el equilibrio de poder en Europa estaba cambiando, y Mussolini lo sabía. En 1934, tras unas elecciones plebiscitarias sin competencia real y con una participación aplastante, el régimen alcanzó su máxima estabilidad interna. Aún así, algo se agitaba fuera de sus fronteras. El ascenso meteórico de Adolf Hitler en Alemania y la consolidación del Tercer Reich estaban transformando por completo el tablero continental. Aunque al principio mantuvo una distancia prudente, incluso rechazando la anexión alemana de Austria, que consideraba una amenaza a la influencia italiana en los Alpes, el duce pronto comprendió que, si quería mantenerse como potencia, no podía permitirse quedar al margen del nuevo orden europeo. Y así comenzó una nueva etapa, la del Mussolini seguidor, no del líder. La del político que, poco a poco, dejó de dictar su camino para adaptarse al paso implacable de Hitler. Una alianza que no se basó en la igualdad ni en el respeto mutuo, sino en la conveniencia estratégica y en el miedo a quedarse atrás. Lo que comenzó como un intento de reafirmar el poder de Italia se convertiría en una cadena de decisiones erráticas, una entrada desastrosa en la Segunda Guerra Mundial y finalmente el colapso de todo lo construido. A pesar de su juventud y de su imagen frívola, alimentada por su afición al lujo, los coches, la alta sociedad y una vida plagada de escándalos, Galeazzo Ciano demostró ser algo más que el yerno del duce. Su trayectoria diplomática, especialmente a partir de 1936, dejó entrever una agudeza política notable, muy por encima de lo que muchos dentro del régimen estaban dispuestos a reconocer. Ese mismo año fue uno de los principales impulsores del envío del Corpo di Truppe Volontarie a España, para apoyar al bando sublevado en la guerra civil. Bajo su coordinación, Italia encontró fórmulas para esquivar el Comité de No Intervención, impulsado por Francia y el Reino Unido, y aumentar su presencia militar en la península, sin asumirlo oficialmente. Para Ciano, España no era solo un campo de batalla, era un laboratorio ideológico y una oportunidad de proyectar el poder fascista más allá de sus fronteras. Ciano también desempeñó un papel esencial en otras maniobras clave. Apoyó la anexión de Austria por parte de Alemania en 1938, presionó a varios estados para que reconocieran el Imperio italiano tras la conquista de Etiopía, y fue figura central en la gestión del Pacto de Acero con el Tercer Reich, el cual veremos más adelante. Pero su momento más visible en el escenario político europeo fue durante la Conferencia de Múnich. Ciano acompañó a Mussolini como ministro de Asuntos Exteriores a aquel encuentro histórico, donde también estaban presentes Hitler, Neville Chamberlain por el Reino Unido y Edward Daladier por Francia. El objetivo era resolver la crisis en Checoslovaquia sin recurrir a la guerra. El resultado fue la cesión de los Sudetes a Alemania sin que los propios checos participaran en la negociación. La presencia italiana no fue meramente decorativa. Ciano desempeñó un papel activo, respaldando la postura alemana mientras presentaba a Italia como mediadora. Fue un momento en que Mussolini aún conservaba cierto prestigio internacional y podía jugar el papel de negociador que evitaba el conflicto.
La imagen fue cuidadosamente construida, Italia como el equilibrio entre las democracias y el nazismo. Sin embargo, tras aquella aparente victoria diplomática se escondía una realidad cada vez más evidente. Italia ya no marcaba el ritmo de los acontecimientos, y su cercanía con Hitler iba camino de convertirse en una subordinación real. 6 meses después, Hitler rompió el acuerdo de Múnich al ocupar el resto de Checoslovaquia. Para Ciano aquello fue una advertencia sobre la imprevisibilidad del Führer. Y aunque para el momento Italia seguía caminando junto al Tercer Reich, las fisuras internas ya estaban abiertas. Pero no todo fue alineamiento ciego con Berlín. En el verano de 1939, cuando el Tercer Reich empezó a preparar abiertamente una nueva guerra en Europa, Ciano se desmarcó. Rechazó las propuestas alemanas para que Italia se comprometiera militarmente desde el principio, y apostó por una política de no beligerancia. Su argumento era claro: Italia no estaba preparada económica ni militarmente para un conflicto a gran escala, y precipitarse supondría un desastre. Esa postura no gustó en absoluto en Berlín. Hitler comenzó a desconfiar de Ciano, pero fue Joachim von Ribbentrop, su homólogo nazi en exteriores, quien más le reprochó su actitud. Consideraba que, si Italia hubiese entrado en la guerra en septiembre de 1939, cuando Alemania invadió Polonia, Reino Unido y Francia quizás no habrían salido en defensa de los polacos. Para los nazis, la tibieza italiana fue un error estratégico. Para Ciano fue un intento desesperado de evitar lo inevitable. Aquella diferencia marcó el principio del desencuentro entre Ciano y el entorno hitleriano, y aunque seguía siendo una figura de peso en el régimen, sus decisiones diplomáticas le ganaron enemigos poderosos, incluso dentro del propio fascismo. En la primavera de 1939, mientras Europa se precipitaba hacia una nueva guerra, Italia y Alemania formalizaron su alianza mediante la firma del Pacto de Acero, el 22 de mayo en Berlín. Oficialmente denominado Pacto de Amistad y Alianza entre Alemania e Italia, fue suscrito por los ministros de Asuntos Exteriores, Galeazzo Ciano y Joachim von Ribbentrop. El acuerdo comprometía a ambas potencias a brindarse asistencia militar mutua en caso de conflicto, y les prohibía buscar una paz o armisticio por separado. Con él, el eje Roma-Berlín quedaba sellado, justo cuando el continente se acercaba al colapso. Para Mussolini era también la culminación de su giro definitivo hacia Hitler, una apuesta para consolidar su papel como potencia imperial, aunque fuera a costa de subordinarse al Tercer Reich. Deslumbrado por el poderío militar nazi y obsesionado con su sueño de revivir la grandeza imperial de Roma, el duce comenzó a hablar abiertamente de anexionar Malta, Córcega y Túnez, y de extender un nuevo imperio romano que se prolongase desde Palestina hasta Libia, Egipto y Kenia. Sin embargo, sus objetivos geoestratégicos, el control del Mediterráneo, la influencia sobre los Balcanes, la recuperación de Niza y Córcega, la anexión de Túnez y la Somalia francesa, no requerían necesariamente una guerra. Muchos de sus intereses podían haberse negociado diplomáticamente, como se había intentado durante la conferencia de Stresa en 1935, antes del giro definitivo hacia Berlín. Pero una guerra total, como la que se avecinaba, era una apuesta arriesgadísima. Una victoria de Alemania podría convertir a Italia en un estado satélite, una derrota en el fin del régimen fascista. Aunque el pacto contenía cláusulas públicas de apoyo militar, incluía también anexos secretos que comprometían a ambos regímenes a coordinar sus políticas exteriores, su prensa y su propaganda, y a compartir información militar sensible. Era mucho más que un tratado defensivo, era una alianza ideológica entre dos regímenes totalitarios que, pese a sus diferencias iniciales, habían decidido caminar juntos hasta el final. Pero más allá de la retórica grandilocuente y los discursos exaltados, la realidad era otra. Italia no estaba preparada para la guerra. El 30 de mayo de 1939, el general Ugo Cavallero fue enviado discretamente a Berlín con un mensaje para Hitler. La guerra sería inevitable, sí, pero Italia no estaría lista para afrontarla hasta dentro de al menos 3 años. En agosto, durante la conferencia de Salzburgo, los alemanes dejaron claro que estaban decididos a resolver sus diferencias con Polonia por la vía militar. Mussolini y su delegación comprendieron que no se trataba de una intervención localizada, como aseguraban los nazis, sino del inicio de un conflicto global. Intentaron entonces promover una nueva conferencia internacional para frenar la escalada, al estilo de la de Múnich del año anterior, pero Hitler se negó rotundamente.
A medida que el verano llegaba a su fin, Mussolini insistía en mantener la neutralidad, incluso tras la invasión alemana de Polonia el 1 de septiembre de 1939, que marcó el inicio formal de la Segunda Guerra Mundial. Italia no se unió al conflicto. En su lugar se declaró no beligerante, una fórmula diplomática para mantenerse al margen sin romper oficialmente con Alemania. Sin embargo, el duce no quería parecer débil y ordenó una movilización parcial del ejército, que resultó desastrosa. Italia no estaba lista ni política, ni económica, ni militarmente para sostener un conflicto de esas dimensiones. El propio Mussolini lo sabía. Además, el estallido de la guerra en septiembre de 1939 afectó gravemente a la economía italiana. El abastecimiento de carbón alemán, vital para la industria y transportado por mar desde Rotterdam, quedó interrumpido por el bloqueo naval británico, dejando aún más en evidencia la dependencia de Italia respecto a sus aliados. Ese mismo año, en paralelo al giro definitivo hacia Berlín, el régimen fascista introdujo una serie de leyes raciales, claramente inspiradas en el modelo nazi. Aunque no fueron impuestas por Alemania, sí respondían al deseo de Mussolini de demostrar que el fascismo italiano estaba plenamente alineado con los principios ideológicos del Tercer Reich, un modelo del éxito fascista. Problema di scottante attualità è quello razziale. L'ebraismo mondiale è stato durante 16 anni, malgrado la nostra politica, un nemico irreconciliabile del fascismo. Fue en ese contexto cuando el régimen fascista adoptó las leyes raciales contra los judíos, copiando abiertamente el modelo nazi. Hasta entonces el antisemitismo no había sido una parte central del fascismo italiano, e incluso había judíos dentro del partido fascista. Pero Mussolini, viendo cómo el racismo y la exclusión reforzaban el poder de Hitler, decidió imitarlo. Así como antes había tomado inspiración de Gabriele D'Annunzio, imitando su teatralidad, su culto al líder y sus discursos desde balcones, ahora copiaba la política racial nazi para consolidar su control y acercarse más a Berlín. Las medidas incluyeron la prohibición de matrimonios mixtos entre judíos y no judíos, la expulsión de los judíos de las escuelas, universidades y empleos públicos, y su exclusión de numerosas profesiones. Fue el comienzo de un proceso sistemático de marginación y exclusión, que afectó a miles de ciudadanos italianos que hasta entonces habían vivido plenamente integrados. Aunque algunos lograron eludir la discriminación por su cercanía al régimen o gracias a vacíos legales, la persecución se intensificó y en muchos casos derivaría en deportaciones y exterminio tras la ocupación alemana de Italia en 1943. Mientras tanto, y a pesar del ambiente bélico en Europa, Italia no se preparó seriamente para la guerra. No se trazaron planes estratégicos consistentes, se rechazó el ofrecimiento de asistencia alemana y se desaprovecharon oportunidades clave, como la ocupación de Malta, que se encontraba escasamente defendida. Durante meses Mussolini mantuvo una postura ambigua, sin tomar decisiones firmes mientras el mundo se tambaleaba. Entre marzo y abril de 1940, Hitler y Ribbentrop intensificaron las presiones para que Italia se uniera al conflicto, mientras que figuras como Churchill, Roosevelt, el Papa Pío XII y el presidente francés Paul Reynaud instaban a Mussolini a mantener la neutralidad. El duce vacilaba, sabía que Italia no estaba preparada, y su ministro de Exteriores y yerno, Galeazzo Ciano, insistía en los riesgos de entrar en guerra antes de tiempo. Pero cuando entre abril y mayo las tropas alemanas lograron espectaculares victorias en Noruega, los Países Bajos, Bélgica y finalmente Francia, Mussolini se convenció de que la guerra estaba prácticamente decidida. Temía quedar fuera del reparto de beneficios y, cegado por la ilusión de una victoria rápida y compartida, decidió intervenir. El 10 de junio de 1940, desde el balcón del Palazzo Venezia, Mussolini anunció ante una multitud en Roma que Italia declaraba la guerra a Francia y al Reino Unido. Fue una decisión unilateral, personal y arriesgada, tomada sin el respaldo claro del alto mando ni de sus propios colaboradores, incluido el propio Ciano. Combatientes de tierra, mar y aire, camisas negras de la Revolución y de las legiones, hombres y mujeres de Italia, del Imperio y del Reino de Albania. Escuchad, una hora, marcada por el destino, suena en el cielo de nuestra patria. Es la hora de las decisiones irrevocables. La declaración de guerra ya ha sido entregada a los embajadores de Gran Bretaña y de Francia. Entramos en combate contra las democracias plutocráticas y reaccionarias de Occidente, que en todo momento han obstaculizado nuestro avance y a menudo han amenazado la misma existencia del pueblo italiano.
Algunos lustros de la historia reciente pueden resumirse en estas palabras, frases, promesas, amenazas, chantajes, y al final, como coronación de todo, el ignominioso cerco de la Sociedad de Naciones, con sus 52 estados. Nuestra conciencia está absolutamente tranquila. Todo el mundo es testigo, junto a vosotros, de que la Italia del Littorio ha hecho todo lo humanamente posible por evitar la tormenta que sacude Europa. Pero todo ha sido en vano. Hubiera bastado revisar los tratados, adaptándolos a las cambiantes necesidades de las naciones, en lugar de considerarlos intocables por la eternidad, hubiera bastado no iniciar la estúpida política de las garantías, que ha resultado fatal sobre todo para quienes las aceptaron. Hubiera bastado no rechazar la propuesta que el Führer hizo el 6 de octubre del año pasado, tras la campaña de Polonia. Pero todo eso ya pertenece al pasado. Si hoy estamos decididos a afrontar los riesgos y sacrificios de la guerra, es porque el honor, los intereses y el futuro nos lo imponen con firmeza. Porque un gran pueblo lo es verdaderamente si considera sagrados sus compromisos y no huye de las pruebas supremas que determinan el curso de la historia. Empuñamos las armas para resolver, tras haber solucionado el problema de nuestras fronteras continentales, el de nuestras fronteras marítimas. Queremos romper las cadenas territoriales y militares que nos sofocan en nuestro mar, porque un pueblo de 45 millones de almas no es verdaderamente libre si no tiene libre acceso al océano. Esta lucha gigantesca no es más que una fase del desarrollo lógico de nuestra revolución. Es la lucha de los pueblos pobres y abundantes en brazos contra los acaparadores que monopolizan ferozmente todas las riquezas y el oro de la tierra. Es la lucha de los pueblos fecundos y jóvenes contra los pueblos estériles y en decadencia. Es la lucha entre dos siglos y dos ideas. Ahora que los dados están echados y nuestra voluntad ha quemado las naves tras de sí, declaro solemnemente que Italia no pretende arrastrar al conflicto a otros pueblos vecinos por mar o por tierra. Suiza, Yugoslavia, Grecia, Turquía, Egipto, tomad nota de mis palabras. Dependerá solo de vosotros si estas palabras se confirman rigurosamente. Italianos. En una memorable reunión en Berlín, dije que, según las leyes de la moral fascista, cuando se tiene un amigo, se marcha con él hasta el final. Eso es lo que hemos hecho con Alemania, con su pueblo y con sus victoriosas fuerzas armadas. En esta víspera de un acontecimiento de alcance histórico, dirigimos nuestro pensamiento a Su Majestad el Rey Emperador, la multitud estalla en vítores hacia la Casa de Saboya, que, como siempre, ha interpretado el alma de la patria. Y saludamos al Führer, el jefe de la gran Alemania aliada. Italia, proletaria y fascista, se pone en pie por tercera vez, fuerte, orgullosa y más unida que nunca. La consigna es una sola, categórica y obligatoria para todos. Vencer, y venceremos, para dar por fin un largo periodo de paz con justicia a Italia, a Europa y al mundo. Pueblo italiano, corre a las armas y demuestra tu tenacidad, tu coraje, tu valor. Tras la entrada de Italia en la guerra, Ciano comenzó a mostrar una creciente desconfianza hacia la alianza con Alemania. Aunque durante años había sido uno de los arquitectos del acercamiento al Tercer Reich, respaldando acciones como la anexión de Austria y el Pacto de Acero, ahora comenzaba a percibir con claridad las consecuencias reales de aquel vínculo. Italia no era tratada como un socio estratégico, sino como un aliado de segunda categoría. Ciano, que conocía de primera mano a los jerarcas nazis, veía con inquietud el desprecio con el que Hitler y Ribbentrop trataban a los representantes italianos. Temía, con razón, que una victoria alemana absoluta llevaría a Italia a convertirse en una potencia subordinada, no en una aliada en pie de igualdad. Su preocupación no era solo diplomática, sino también estratégica. Sabía que Italia no estaba preparada para una guerra de largo aliento. Lo había advertido antes incluso de la entrada en el conflicto. Las derrotas italianas en el norte de África, en la batalla de Grecia y más adelante en la URSS, contrastaban amargamente con las campañas fulminantes de los alemanes en Polonia, Noruega, Francia o Yugoslavia. Ciano, pragmático, entendía que su país no podía sostener una guerra moderna con la infraestructura industrial limitada que poseía, ni con un ejército mal equipado y mal dirigido. Lo que para Mussolini era una guerra de prestigio imperial, para él se había convertido en una trampa estratégica. En el frente alpino con Francia, las tropas italianas actuaron de forma defensiva y desorganizada. Sin artillería adecuada ni preparación logística, apenas lograron avances. Los bombardeos británicos sobre Turín y Génova marcaron el inicio de la respuesta aérea italiana, que intentó atacar bases navales francesas en Toulon y Gers. La ofensiva terrestre comenzó el 18 de junio, cuando Francia ya estaba prácticamente vencida, y fue un fracaso. 1.247 bajas italianas frente a solo 200 francesas. El 22 de junio, Francia firmó un armisticio con Alemania. Mussolini, esperando su parte del botín, viajó a Múnich para negociar con Hitler sus aspiraciones territoriales, pero apenas obtuvo concesiones mínimas.
2 días después, Francia firmó también un armisticio con Italia, cediendo unas pocas zonas fronterizas y desmilitarizando otras. Fue una victoria pírrica, simbólica, que no ocultaba la incapacidad del ejército italiano. Convencido de que la invasión alemana del Reino Unido era inminente, Mussolini ordenó al mariscal Italo Balbo, gobernador de Libia, avanzar hacia Egipto, bajo protección británica. Sin embargo, Balbo murió cuando su avión fue derribado por fuego amigo cerca de Tobruk, en uno de los tantos episodios de caos operativo y descoordinación militar. A finales de verano, Mussolini ordenó a sus tropas en el Cuerno de África atacar a los británicos en Sudán, Kenia y Somalilandia británica. Aunque al principio se obtuvieron algunos éxitos, especialmente en Somalilandia, pronto las operaciones se estancaron para fortificar posiciones, perdiendo el impulso inicial. Desde Libia se lanzó una nueva ofensiva hacia Egipto. Durante 3 días las tropas italianas avanzaron, pero pronto el ataque se detuvo por falta de suministros, combustible y apoyo aéreo. Ese estancamiento permitió a los británicos reorganizarse y preparar una contraofensiva que resultaría catastrófica para Italia. En apenas 3 meses, las ilusiones de Mussolini se desmoronaban. Había entrado en la guerra pensando en recoger trofeos sin pelear, pero se enfrentaba a una cruda realidad. Italia no estaba preparada, y el eje no era una alianza entre iguales, sino un juego con las reglas dictadas desde Berlín. Y esa guerra que creyó que ya estaba ganada, no había hecho más que empezar. A partir de diciembre de 1940, las fuerzas británicas retomaron la iniciativa en el norte de África, y en junio de 1941 ya habían conquistado todo el África Oriental italiana. La última resistencia organizada cayó en Gondar, en noviembre de ese mismo año. La campaña había fracasado por falta de preparación, inferioridad tecnológica y desorganización logística, pero sobre todo por el exceso de confianza de un régimen que se creía imperial sin haber construido el músculo para sostenerlo. En el Mediterráneo, el desempeño de la Regia Marina tampoco logró inclinar la balanza. Aunque numéricamente potente, nunca consiguió quebrar el dominio británico en el mar. Las operaciones se redujeron a misiones submarinas, protección de convoyes entre Sicilia y Libia y algunas operaciones de comandos. El mar que Mussolini había querido recuperar como el Mare Nostrum romano quedaba en la práctica bajo control aliado. El 27 de septiembre de 1940, Italia había firmado el pacto tripartito con Alemania y Japón, consolidando su pertenencia al eje. Más tarde se unirían Hungría, Rumanía, Eslovaquia, Bulgaria y Yugoslavia. Pero apenas unas semanas después, el 19 de octubre, Mussolini cometía otro error estratégico: anunciar a Hitler sin haberlo consultado previamente su intención de invadir Grecia. A pesar de las advertencias alemanas sobre la inoportunidad de abrir un nuevo frente, Italia lanzó la ofensiva. Fue otro desastre en cadena. Mientras tanto, intentando reforzar su imagen como actor global, Italia envió una fuerza aérea expedicionaria a Bélgica para participar en la batalla de Inglaterra. Sus aviones, mal equipados, con escasa formación y sin experiencia de combate en ese tipo de escenarios, tuvieron un desempeño mediocre. A principios de 1941, fueron retirados discretamente. Una a una, las campañas militares del fascismo terminaban en fracasos. La campaña en Grecia fue especialmente humillante. Lo que el duce había proyectado como una guerra relámpago se convirtió rápidamente en una pesadilla alpina. El invierno balcánico, el terreno montañoso y una feroz resistencia helena truncaron cualquier posibilidad de avance. El ejército italiano carecía del equipo adecuado para operar en esas condiciones, y la moral se deterioraba a cada paso. Los griegos además recibieron apoyo aéreo, naval y terrestre del Reino Unido, que envió más de 70.000 hombres. Las fuerzas italianas no solo no lograron conquistar territorio, sino que fueron empujados hacia atrás, replegándose hacia Albania, donde se atrincheraron para resistir la contraofensiva aliada. La campaña que debía demostrar la fuerza de Italia ante el mundo terminó exponiendo su debilidad, y Mussolini se vio forzado a recurrir a Hitler para que le salvara del colapso total. En enero de 1941, Alemania aceptó intervenir. Hitler ordenó el despliegue de tropas tanto en los Balcanes como en el frente africano, dando así por terminada la guerra paralela que Mussolini había querido llevar por su cuenta. A partir de ese momento, Italia pasaba a depender militarmente del Tercer Reich. Tras sofocar un golpe de estado en Yugoslavia, las fuerzas del eje reanudaron la ofensiva. El 21 de abril, Grecia se rindió. Pero como el armisticio fue firmado solo en presencia de oficiales alemanes,
Mussolini protestó airadamente por haber sido ignorado. Para calmarle, Hitler ordenó repetir la ceremonia 2 días después, esta vez con autoridades italianas presentes. Fue un gesto simbólico para preservar el orgullo de un aliado que se resistía a aceptar su papel secundario en el conflicto. El 12 de diciembre de 1941, tras el ataque japonés a Pearl Harbor, Italia declaró la guerra a los Estados Unidos. Fue una decisión política más que militar, motivada por la lealtad al eje, pero sin evaluar las consecuencias reales de abrir un nuevo frente contra una superpotencia industrial. La guerra tomaba una nueva dimensión, y Mussolini apostaba todo sin cartas para ganar. En 1942, la situación solo empeoró. En febrero, el régimen envió tropas al frente oriental, para participar en la invasión nazi de la URSS. Aunque combatieron con determinación, las fuerzas italianas carecían de armamento moderno, transporte y suministros básicos. Su destino quedó sellado en la batalla de Stalingrado, uno de los mayores desastres del eje. Las unidades italianas cercadas y desbordadas fueron aniquiladas o capturadas en masa. Mientras tanto, en el norte de África, el equilibrio también se rompía. A pesar de los éxitos previos de Rommel, en 1942 comenzaron los reveses. La batalla del El Alamein y los desembarcos aliados en Marruecos y Argelia precipitaron la retirada de las fuerzas del eje. Mussolini ya no era el líder enérgico de los años 20. Su salud comenzaba a deteriorarse de forma visible. Padecía de úlceras, fatiga crónica y una depresión creciente que apagaba su antiguo entusiasmo. Apático y aislado, delegó cada vez más funciones. El peso de la guerra, las derrotas y la presión interna lo agobiaban. Cedió protagonismo a su yerno Ciano, quien empezó a representar a Italia en reuniones clave con Hitler. Mientras el conflicto se intensificaba, el duce parecía encogerse, tanto física como políticamente. En un gesto desesperado, Mussolini volvió a hablar desde el balcón del Palazzo Venezia, después de 1 año y medio de silencio, pero ya nadie le escuchaba como antes. El mito del duce estaba en ruinas.